De la licenciatura en Educación Especial de la Universidad de Antioquia, les venimos a hablar de un tema que se llama Tradiciones o Culturas Pedagógicas del contexto europeo, norteamericano al conocimiento pedagógico latinoamericano. Las integrantes son Jessy María Palacio, Daris Cuesta y Estefanía Londoño. A continuación, estaremos dando un resumen de cada una de las tradiciones pedagógicas modernas que han configurado la pedagogía y la didáctica desde la perspectiva argumentativa. Anteriormente, a manera de categoría teórica o conceptual, para esto se revisan las tradiciones anglosajonas, alemanas o germánicas y francófonas, que fueron instauradas en Europa y Norteamérica durante el siglo XIX. Además, se aborda el conocimiento pedagógico latinoamericano para tratar de proponer sus postulados en los argumentos de este trabajo, analizar de manera general las formas como se han asumido y reflexionado esas tradiciones en nuestro contexto. Esas tradiciones o culturas pedagógicas modernas, como bien las han llamado Noruega, dan el horizonte para cartografiar e identificar conceptos y problemáticas populares de esos tres ambientes culturales y finalmente poner sobre la mesa las configuraciones de un conocimiento pedagógico latinoamericano. Se destaca así cada una de estas culturas o tradiciones pedagógicas que obedecen a particularidades de este tipo cultural, social e histórico. ¿Qué quiere decir esto? Que esas culturas van ligadas la una de la otra y no pueden separarse. Y de una u otra manera han venido permeando las tradiciones y las culturas latinoamericanas. En este orden de ideas aparece la escuela como un escenario institucionalizado por excelencia, donde tiene vida los procesos educativos en cada una de las tradiciones pedagógicas, es decir, donde se da el cumplimiento de cada uno de estos parámetros y de estas ideas que automáticamente pasan a ser asuntos dictaminados por la política y por el gobierno. Entonces, a continuación vamos a escuchar a nuestra compañera Daris. Sobre la tradición anglosajona angloamericana. En el contexto anglosajón, la idea de didáctica como campo de reflexión e investigación de la enseñanza es un conjunto inusual, ya que este ha sido desplazado por el contexto de currículo a las teorías curriculares, pues está básicamente orientada hacia la organización de la educación. En otros términos, se le ha dado una mirada gerencial al asunto educativo. Esta teoría curricular surgida en la tradición anglosajona pudo haber sido originada, por ejemplo, por las problemáticas de una sociedad industrial y enfocada en la producción y el consumo, como lo fue la sociedad estadounidense a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que requería de una instrucción eficiente para enfrentarse a la creciente urbanización e industrialización y a su vez la administración eficiente y eficaz de tal sistema. Bueno, esto quiere decir que la cultura latinoamericana se está perdiendo, ya que es muy evidente que nos estamos acostumbrando más a los idiomas y culturas de otras partes o de otros países, nos estamos basando más a lo anglosajón, a lo estadounidense y no a lo nuestro, o sea, a nuestra cultura, a nuestra cosa. Todo se está perdiendo definitivamente. Ahora continuamos con nuestra compañera Estefanía Londoño. Pedagógica francesa o ciencia de la educación. En la escuela francesa, la educación, la pedagogía y la didáctica, en su sentido más general, como tendencias como ciencia de la educación, ya que no se constituye de una sola disciplina y está organizada sobre la base de una concepción que va más allá de las disciplinas, las cuales se llaman ciencia de la educación. Allí se habla entonces de una sociología de la educación, filosofía de la educación, también de la historia de la educación y la sociología como una forma pedagógica experimental. La sociopedagogía
en una perspectiva que aborda y amplía problemáticas educativas. Presenta dos tendencias en la tradición pedagógica. Por un lado, una tendencia de una ciencia de la educación o pedagogía filosófica, la que parecen pedagogos como Henry Maurer y Gabriel Compaoré. Este pensamiento de finales del siglo XIX concibe la pedagogía como una dualidad, ciencia y artes, es decir, como la ciencia de la práctica que necesita una sociología para obtener validez y cientificidad. Para la pedagogía filosófica existe una pedagogía teórica y una pedagogía práctica. La primera se encarga del sujeto de la educación, en este caso el niño, y la segunda del sujeto de la educación son los métodos de enseñanza y la organización escolar. Es decir, la ciencia de la educación francesa son ampliamente reconocidas por praxiteles de uno de los París. Que la pedagogía francesa o la ciencia de la educación es como una didáctica de una dualidad para aprender de la educación en el sentido más general, son extendidas como la ciencia de la educación sobre su base de la pedagogía, así como se puede influenciar más en la educación. Parece una fuerte preocupación por la formación, para ir más allá del proceso educativo y encargarse para una formación para la vida. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos van más encaminados a que la formación que se le dé a los estudiantes en las escuelas, en las universidades o en la academia vaya más allá de una formación solamente para un momento determinado, sino que trascienda más allá y sea una formación para la vida. Que el estudiante, las temáticas y la información que reciba le sirva para defenderse en el ámbito tanto estudiantil como en el ámbito fuera de la vida cotidiana en la cual él se va a ver enfrentado. Entonces, de esta manera entra el tema de la educabilidad y lo podemos ver reflejado también en la tradición colombiana, que es una de las formas también de que las personas aprendan a pensar de manera lógica y empiecen a ser emancipados, a tener un criterio propio, unas ideas propias y empiecen a ser responsables de sus propias ideas. Una forma de emancipación es la que la podemos ver en nuestras instituciones, en nuestras universidades, de tal manera que la gente pueda expresar con libertad las opiniones y las ideas que plantean, que pueden ayudar para el cambio y pueden ayudar para la vida cotidiana de las personas. Entonces es muy importante el tema de la formación. Muchas veces hemos recibido una formación solamente como para un tiempo determinado, pero cuando nos salimos de nuestras instituciones y no tenemos una formación para la vida, la realidad en la que vivimos es una realidad que nos demanda y que nos exige que nosotros estemos bien formados. Entonces es muy importante que en las instituciones colombianas se empiecen a dar una formación, una educación de calidad, de tal manera que el alumno, cuando salga de las instituciones, como lo decía ahora, salga con una formación que le pueda ayudar a él a defenderse en la vida cotidiana en la cual él se enfrenta o en la realidad como tal en la cual él se va a ver enfrentado para la vida. Entonces, es de vital importancia revisar las pedagogías que nosotros venimos implementando. Es de vital importancia revisar las temáticas que actualmente se vienen enseñando, de tal manera que las personas puedan adquirir un conocimiento avanzado, no solamente, como decía anteriormente,
para un tiempo determinado, un tiempo que sea limitado, sino que sea una formación para la vida que trascienda y que pueda ayudar a su crecimiento, tanto personal como su crecimiento profesional. La necesidad al contexto del estudiante, que no solamente cojamos la mezcla de lo anglosajón, de lo alemán, sino que también traigamos una propuesta académica acorde a la necesidad del pensamiento latinoamericano o de lo que se está viviendo en la realidad latinoamericana, porque a veces traemos algo, una mezcla, que son buenas las ideas, pero necesitamos enfatizar o volver también a las tradiciones nuestras para crear así también los currículos de acuerdo a la necesidad que se ve en nuestro contexto y en nuestra realidad inmediata que viven nuestros jóvenes. Dice, estas tradiciones de pensamientos o de conocimientos pedagógicos iniciada por Simón Rodríguez marca algunos hitos o tópicos centrales de la pedagogía latinoamericana. Desde su postulado se apoya la construcción de un pensamiento educativo latinoamericano, que es lo que les venía diciendo, eso es lo que él promueve, un pensamiento latinoamericano, que se creen las propuestas de acuerdo a las necesidades latinoamericanas, desde nuestro contexto, desde nuestra localidad, desde nuestra cultura. Dice, desde su postulado se apoya la construcción de un pensamiento educativo latinoamericano como una respuesta concreta a la demanda de una invención propia, contextual, enraizada en la realidad sociocultural de América Latina, lo que les decía anteriormente. La pedagogía que vaya enraizada, que vaya enmarcada o enrutada a las necesidades, al contexto de nuestra nación, de nuestra cultura, de nuestro contexto, de lo que vive la realidad del latino, porque a veces nos mezclamos o cogemos muchas otras tradiciones de otras culturas, pero las tradiciones y las culturas de nosotros las vamos olvidando y poco a poco se van permeando de tal manera que ya nosotros nos comportamos o hablamos y actuamos como hacen ellos porque estamos tan mezclados, estamos tan saturados de esas culturas que ya nuestro comportamiento o lo nuestro, lo tradicional, lo autóctono de nosotros nos parece aburrido, nos parece feo y parece que no tiene ningún sentido. Entonces, dicho esto así de esta manera, dice que asimismo el pensamiento o conocimiento educativo se apoya en una larga tradición intelectual, de la cual se destacan los aportes de maestros como José Carlos, que conjugan una visión revolucionaria con la idea de una educación popular para la revolución. También queremos citar a Gabriela Mistral y el aporte que ha hecho o que realizó en la educación latinoamericana, quien desde su hacer como maestra rural y literata configuró una acción docente a partir de la unidad de la cultura y del patrimonio para conocer de cerca la realidad que vive el niño latino. Entonces, Gabriela Mistral fue una de las que hizo, que trabajaba desde lo local, que trabajaba en los campos y conocía la realidad que vivía el alumno, porque se acercaba allá, porque trabajaba desde lo local, desde la realidad, desde el campo. Entonces así damos por finalizado este trabajo.